Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre la ley de senos y la ley de cosenos que habíamos visto para la resolución de triángulos no rectángulos. En estos dos primeros ejemplos vamos a utilizar la ley de senos en dos casos particulares, ¿no? Uno cuando tenemos solamente como dato un ángulo y el otro cuando conocemos dos ángulos. Lo primero que vamos a hacer va a ser construir los triángulos de acuerdo a los datos que se nos presenten en el ejercicio. No importa el tamaño que utilicemos, ya que no estamos trabajando exactamente con las medidas del triángulo, sino vamos a hacer un bosquejo simplemente para acomodar aquellos datos. Por ejemplo, tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo B en este caso y tenemos el ángulo C, ¿no? Como les había indicado, en su opuesto está del ángulo de la mayúscula, está la A minúscula, de la B mayúscula está la B minúscula y de la C mayúscula está la C minúscula, donde las minúsculas son los lados o las longitudes de los lados y las mayúsculas son los ángulos. En este caso tenemos que este ángulo de aquí mide 30. También conocemos que el lado A mide 25 y que el lado C mide 2. Como les dije, las distancias no importan. Esto debería ser mucho más grande, ya que esto solamente vale 2 y esto 25, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer en este caso es encontrar los datos que nos faltan, que eso se conoce como resolver el triángulo. En este caso nos falta encontrar dos ángulos y nos falta encontrar un lado. Cuando habíamos visto esto, teníamos fórmulas o tres ecuaciones. Yo les había indicado que no es necesario conocer las fórmulas, ¿no? Lo único que es necesario conocer es un lado, su ángulo opuesto, un lado y encontrar su ángulo opuesto. Entonces, en este caso, lo primero que voy a encontrar va a ser este ángulo C. Para eso empezamos siempre, en este caso, por este lado, que tendríamos el 25 sobre el sen o el seno de su ángulo opuesto, el que está a su frente del 25, que sería el 30. Tomamos otro lado que tengamos como dato, en este caso 2, y otra vez ponemos el seno de su ángulo opuesto, en este caso el sen de C, que justamente es lo que voy a encontrar, el ángulo C. Hacemos el despeje correspondiente, lo que divide va a pasar a multiplicar, lo que divide va a pasar a multiplicar. Entonces en este caso vamos a tener 25 sen de C, que es lo que vamos a encontrar enseguidita, y 2 sen de 30. Como quiero despejar el sen de C, entonces este 25 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y vamos a tener que sen de C va a ser igual a 2 seno de 30 sobre 25. Listo. En este caso vamos a tener que C, un poquito más grande, vamos a tener que C va a ser igual a la inversa del sen, o sea, seno a la menos 1, de todo lo que está aquí adentro. Seno a la menos 1 de esto.
y esto lo introducimos en la calculadora y la calculadora nos va a botar justamente el ángulo C. Segundito, voy a habilitar esta calculadora. Bueno, vamos a hacer aquí. Ya. Entonces hacemos Shift seno a la menos 1 de la fracción de 2 sen de 30 sobre 25. Y vamos a tener 2,29. Entonces este ángulo sería 2,29. Entonces ya tenemos este ángulo que llegaría a ser 2,29. Es un ángulo muy pequeñito. Y eso es por la diferencia que hay entre el 25 y el 2, ¿no? Esto es muy pequeñito y esto también tendría que ser pequeñito en diferencia del 25 y el 30. Listo, ya tenemos, nos falta encontrar el otro ángulo. Y como les había indicado, para encontrar el otro ángulo, lo único que hacemos es sumar y restar 180, ¿no? Dicho de otra forma, tenemos que restar de 180 estos dos ángulos. Entonces, para encontrar el otro ángulo, simplemente hacemos 30 más 2,29 más el ángulo B, que eso tiene que ser 180. Siempre que tenemos dos ángulos, es preferible calcular el tercer ángulo primero. Entonces en este caso B va a ser igual, entonces vamos a utilizar la calculadora para hacer el cálculo. 180 menos 30 y menos 2,29. Transformamos a decimales y va a ser 147,71. Entonces ya tenemos dos datos, ¿no? Ya tenemos el ángulo A como dato que teníamos, el ángulo B que acabamos de encontrar, que sería 147 con el decimal correspondiente, y nos faltaría encontrar B, ¿no? Para encontrar B justamente tenemos que utilizar este ángulo de aquí, ¿no? Porque es su ángulo opuesto. Por tanto vamos a tener que armar la otra ecuación, B sobre sen de 147,71 igual, y tomamos cualquiera de los lados que tenemos ya en el triángulo como dato. Podemos utilizar el 25 seno de 30 o el 2 seno de 2,29. Nos tendría que dar la misma solución. Vamos a utilizar el 25 sen de 30. Como les dije, la solución tendría que ser la misma. Si utilizamos el otro lado y el ángulo. Lo que divide a multiplicar y el despeje casi siempre va a ser de forma similar, ¿no? 25 sen de 147,71 sobre sen de 30.
Listo, y otra vez lo introducimos en la calculadora y la calculadora se va a encargar de hacer los cálculos correspondientes. Otra vez ponemos la fracción, en este caso ya no trabajamos con seno a la menos 1. Cerramos, nos vamos abajo y abajo tenemos seno de 30 y listo, 26.71. Está bien, a ver. 25, seno de 26.71. Listo, entonces de esa forma se encuentran los datos que faltaban, ¿no? Ahora, aquí como les dije tenemos dos lados y un ángulo. Aquí tenemos dos ángulos y un lado. Lo mismo, ¿no? Primero lo vamos a armar. El triángulo correspondiente. Como les dije, podemos utilizar el mismo modelito del primer ejemplo, sin tomar en cuenta las medidas que tenemos, ¿no? Otra vez podemos tomar aquí como si fuera A, como si fuera B y C. Otra vez aquí sería C minúscula, A minúscula y B minúscula. En este caso tenemos como dato este A que es 50, este B que es 68 y el C que es 230. ¿No? Tenemos esos tres datos. Como les dije, si tenemos dos ángulos, es conveniente calcular el tercer ángulo, siempre. Sumamos y restamos 180. Aquí tenemos 50, 60, 110, 118 y tendríamos 62, ¿no? Esto es 62. La suma de los tres ángulos me da 180. Con eso ya conozco un lado. Ahora simplemente calculamos los otros lados y para los otros lados ya tenemos los ángulos y los lados opuestos correspondientes. Si quiero calcular A, entonces voy a poner A sobre seno de 50 igual, y el dato que conozco, ¿no? 230 sobre seno de 62. Y el despeje es similar al de aquí, ¿no? A igual lo que divide a multiplicar sobre seno de 62. Listo. Calculadora y nos lo hace el dato correspondiente. Ahora vamos a encontrar B. Lo mismo, ponemos B, solo que ahora vamos a utilizar seno de 68, el que está a su frente. Igual, y podemos utilizar este mismo dato o el que vamos a encontrar aquí, ¿no? Como todavía no lo hemos encontrado, entonces vamos a trabajar nomás con el mismo dato. 230 seno de 62. No siempre trabajando con el que está
a su frente nada más. Entonces en este caso B va a ser igual 230 seno de 68 sobre seno de 62. Listo, ¿no? Y estos dos datos se lo mete en la calculadora y la calculadora se encarga de sacar los valorcitos. Vamos a hacer. Tenemos la fracción 230 sen de 50. Cerramos el paréntesis, nos vamos abajo, seno de 62 y 199.55. 199,55. Y para el otro de la misma forma, ¿no? 230 seno de 68. 230 sen de 68. Y nos vamos abajo y seno de 62. 241.52. Entonces, esa es la ley de senos. Siempre trabajando con un lado, su ángulo opuesto, un lado, su ángulo opuesto, un lado, su ángulo opuesto. Cuando les hablo de un lado y su ángulo opuesto, me estoy refiriendo al que está al frente del ángulo con el cual estamos trabajando, ¿no? El que está a su frente. Lo mismo aquí, el lado, seno del que está a su frente, el lado, seno del que está a su frente, el lado y seno del que está a su frente. Acá está el lado, ¿no? Listo. Esa entonces es la ley de senos. Ahora nos vamos a ir a repasar lo que es la ley de cosenos. Y en la ley de cosenos de la misma forma hay una fórmula, hay fórmulas que se utilizan, pero como les había indicado, no vamos a aplicar esas fórmulas así con las letras que aparecen, sino vamos a hacer un simple cálculo. Dos casos, ¿no? Cuando tenemos dos lados y un ángulo y cuando tenemos los tres lados. Trazamos el triángulo correspondiente. Otra vez podemos utilizar la misma forma que habíamos visto en el anterior, en la ley de senos, ya que no estamos midiendo los triángulos, ¿no? Nos anotamos los datos correspondientes. Esto es A, podemos poner la misma forma. A, B y C. Para no estar volviendo a repetir, lo voy a trasladar a este triángulo también, este otro ladito, porque como les dije, la forma va a ser la misma. Vamos a trasladar, listo. Vamos a utilizar el mismo triángulo. Ya. Anotamos los datitos, en este caso A es 35, este ángulo de aquí vale 35, el B, que es esto de aquí, al frente de la mayúscula, vale 20, y el C, que es este de aquí, que vale 14. ¿Cuándo se utiliza la ley de cosenos? Por ejemplo, aquí no puedo utilizar la ley de senos, porque si bien conozco este ángulo, pero no conozco su lado opuesto.
Si bien conozco este lado, pero no conozco su ángulo opuesto. Conozco este lado, pero no conozco su ángulo opuesto. Entonces aquí no podemos utilizar la ley de senos. Cuando tenemos datos así en forma de B, les había indicado, podemos utilizar la ley de cosenos, ¿no? Entonces utilizamos, para la ley de cosenos siempre vamos a encontrar el que está al frente. En este caso vamos a encontrar este A. Les había indicado que para encontrar A lo único que hacemos es A igual a la raíz cuadrada, ¿no? Siempre vamos a tener la raíz cuadrada. Y ahora trabajamos con los datitos que tenemos, nada más. Entonces agarramos el primero, lo elevamos al cuadrado, 20 al cuadrado, más agarramos el otro lado, que sería 14, también lo elevamos al cuadrado, menos 2 veces, repetimos estos dos lados que habíamos anotado, el 20, el 14, y el coseno de los dos lados, el ángulo que forma por estos dos lados que teníamos como dato, ¿no? Entonces vamos a tener coseno de 35. Listo, ¿no? Con eso estamos calculando este lado que está aquí al frente. Entonces vamos a tener que A va a ser igual, otra vez lo vamos a meter en la calculadora, lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 2 por 20 por 14 por el coseno que formaban esos dos lados. Me da 11,72, 11.72. Entonces esto es 72. Listo, conocemos este lado de aquí, que es el 11.72. Tenemos los tres lados, y cuando tenemos los tres lados podemos utilizar también la fórmula de la ley de cosenos, pero la transformada, para poder encontrar los ángulos, que eso es lo que vamos a utilizar aquí. ¿Cómo se utiliza eso? Lo que vamos a encontrar va a ser justamente coseno de alguno de los ángulos. Por ejemplo, voy a calcular coseno de B, del ángulo B. Otra vez, ¿cómo utilizamos esas formulitas? Lo único que tenemos que anotar primero, como se les había indicado, es el que resta, ¿no? ¿Y qué es el que resta? Es el que está al frente del ángulo del cual quiero encontrar, en este caso B. Al frente de B es 20, ¿no? Este numerito es el que nos interesa. 20 al cuadrado. A partir de esto, los otros ya es una combinación. Podemos poner primero A, luego C, o primero poner C, luego A. Eso ya es indiferente. Anoto un lado, elevo al cuadrado, más, anoto el otro lado, y lo elevo al cuadrado. Abajo, dos veces, repito los dos primeros números que he puesto. 14 y 11,72. Listo, ¿no? Y obviamente aquí para encontrar vamos a tener que hacer B igual a coseno a la menos 1. ¿De qué? De todo lo que está ahí, ¿no? Seleccionar esto y lo voy a copiar.
de todo esto. Coseno a la menos 1 de todo lo que está aquí. ¿No? Y otra vez aquí se encarga la calculadora de hacer prácticamente este trabajo. Otra vez no me quiere sacar directa la calculadora. Entonces hacemos ahora otra vez Shift, coseno a la menos 1 de la fracción de que de 14 al cuadrado más 11.72 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Nos venimos abajo y anotamos 2 por 14 por 11.72 y cerramos el paréntesis. Listo, igual 101.72. Entonces esto es 101,72. Y para encontrar el tercer ángulo no es necesario estar aplicando la ley de senos o la ley de cosenos. Ya se les había indicado que cuando conocemos dos ángulos, encontrar el tercer ángulo ya es sencillo, ¿no? Es simplemente sumar estos dos y restar de 180. Vamos a hacer directo. Entonces agarramos 180, restamos 35 y restamos 101.72. Listo. 43,28, ¿no? Ese sería este ángulo que nos está faltando. 43,28. Y hemos encontrado todos los lados y todos los ángulos. Ahora, cuando tenemos los tres datos, los tres lados como datos, tenemos esta b que es 10, es similar al anterior ejercicio, ¿no? Tenemos este a que es 15 y tenemos este c que es 7, pero no tenemos ningún ángulo. Entonces, como les dije, vamos a aplicar este caso de aquí. Vamos a hacer directo, más directo. Quiero encontrar a, el ángulo a, por tanto vamos a tener coseno a la menos 1 de qué cosas. Como les había indicado, siempre primero vamos a restar, vamos a ubicar ese numerito que vamos a restar. Y para ubicar estas restas simplemente me fijo del ángulo, el lado del ángulo que quiero calcular, el que está al frente, 15. Entonces en este caso esto va a ser 15 al cuadrado. Luego aquí en todo este espacio simplemente hago una combinación de los otros dos lados que tengo. El orden no importa. 7 al cuadrado más 10 al cuadrado sobre 2 veces 7 por 10. Listo. No es sencillito. Tampoco es muy complicado acordarse, ¿no? Y de aquí nos va a botar un resultado la calculadora. Quiero encontrar b. De la misma forma, ¿no? Coseno a la menos 1. Y otra vez tengo que poner primero lo que voy a restar. Eso es lo primero que tienen que poner. Al frente de b está 10. Por tanto, menos 10 al cuadrado. Y aquí hacemos la combinación de los otros que sobran, ¿no? 7 al cuadrado más 15 al cuadrado sobre 2 veces 7 por 15. Listo. Calculadora igual nos bota un resultado. Conociendo dos ángulos, el tercer ángulo se puede calcular, ¿no? Sin estar haciendo esto. Pero para hacer la prueba podemos calcular el C más. Para calcular el C tenemos coseno a la menos 1 otra vez
Y otra vez me tengo que fijar primero en el lado que está al frente del ángulo C para poder restar. Entonces el que está al frente del ángulo C es 7 y ponemos primero 7 al cuadrado. Luego hacemos una combinación con los otros dos. El orden, les vuelvo a repetir, no importa. Podemos poner 15 al cuadrado, luego 10 al cuadrado, o como en este caso poner primero 10 y luego 15. No, eso no importa. Cerramos y calculador. Vamos a hacer todos los cálculos. Si nos van a fallar, nos va a fallar con algunos decimales simplemente por el redondeo. A ver, vamos a ver, Shift, coseno a la menos 1, ponemos la fracción, ponemos 7 al cuadrado, más 10 al cuadrado, menos 15 al cuadrado, nos bajamos, y 2 por 7 por 10. Cerramos, e igual, 122.88 con dos decimales. Entonces 122,88. Nos vamos a ir al otro. Aquí lo vamos a corregir. Aquí sería 2 por 7 por 15. Y 7, 15, 10. Aquí es 15. Y aquí es 10. Listo. Igual. Y tenemos 34.05. Y nos vamos al tercero. Otra vez lo vamos a corregir aquí. 2 por 10 por 15. Aquí es 10. Vamos a subir y aquí es 10, 15, 7. Esto es 7 y el otro es 10 y 15. Listo. Y ponemos igual. 23.07. Listo, lo vamos a sumar estos tres ángulos. 122.88 más 34.05 más 23.07 igual a 180, ¿no? Con eso estamos comprobando que efectivamente todos nuestros cálculos son correctos. Ley de senos, entonces, habíamos visto al principio, trabajando siempre con un lado y su ángulo opuesto. Ley de senos, dos casos, un ángulo, dos lados, dos ángulos, un lado. Ley de cosenos, trabajando con los datos que están en forma de B, o cuando conocemos los tres lados. Cuando conocemos los tres lados, aplicamos estas fórmulas, y para aplicar estas fórmulas, lo único que nos tenemos que fijar primero es en el que está al frente del ángulo con el cual voy a trabajar o voy a encontrar ese ángulo. Ese ángulo tengo que restar. Si estoy encontrando A, si quiero encontrar el ángulo A, tengo que restar 15. Si quiero encontrar el ángulo B, tengo que restar 10. Si quiero encontrar el ángulo C, tengo que restar 7. ¿No? Y en la fórmula de la ley de cosenos, desde de aquí, el datos en forma de B, simplemente trabajo con estos numeritos. 20 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 2 veces los mismos números, la multiplicación de los mismos números,
por el coseno del ángulo que forman esos lados. Nada más.